estamos. Hoy me encuentro con el gran Cano, que es fisioterapeuta del equipo Power Explosive, y vamos a tocar un tema de gran interés, de mucha importancia en el trabajo de fuerza, y también, digamos, algo a veces confuso. Sí. Vamos a hablar sobre el diafragma, sobre su importancia, vamos a valorar si realmente está funcionando de forma correcta, y vamos a hacer una pequeña propuesta práctica después del marco teórico que vamos a analizar, para que realmente consigamos mejorar en nuestros levantamientos de fuerza, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle caña y vamos a explicar primero, digamos, un poquito la teoría que engloba todo esto que vamos a tratar. Vamos con ello. Sobre todo, primero, comprender a nivel anatómico qué nos pasa, porque muchas veces el diafragma, aparte de ser un músculo muy desconocido, que se empezó a estudiar en los 90, vamos a ver que a nivel de rendimiento es primordial, a nivel de salud y a nivel postural es primordial. ¿Por qué? Bueno, pues como vemos, si no hay un buen patrón respiratorio, el resto, al final, de tareas no las vamos a poder desencadenar bien, ni a nivel de movimientos de fuerza, ni a nivel de nuestro diario, ni a nivel postural. Por eso es tan importante que comprendamos cómo funciona esta musculatura. Principalmente yo creo que tenemos que entender que el diafragma, aparte de participar en la respiración, por supuesto, es muy importante de cara a estabilizarnos para realizar cualquier tipo de trabajo de fuerza o incluso en nuestro día a día. Digamos que va a formar parte de este proceso de estabilización y por tanto que funcione de forma correcta es muy importante. Y bueno, yo creo que un punto también muy importante antes de seguir avanzando es valorar si estamos respirando de forma correcta, si nuestra respiración diafragmática se hace bien o no. Para ello, un test muy sencillo consiste simplemente en colocarnos con dos manos. Colocamos una mano en el pulmón y otra mano en el diafragma y simplemente le pedimos a la persona o nosotros mismos que hagamos una respiración diafragmática, una respiración, digamos, empujando con la tripa. Digamos que tenemos que analizar si cuando hacemos esta respiración, primero la mano de abajo empuja hacia afuera y segundo, si la mano de arriba empuja hacia afuera también. Eso sería correcto, sería un buen patrón diafragmático. Pero claro, ¿qué nos encontramos? Que normalmente la mano que está arriba empuja hacia arriba y la mano que está abajo o empuja hacia adentro o empuja hacia afuera después. Como digo, hacia afuera y hacia afuera. Eso sería un buen patrón diafragmático. Correcto. Así lo que mejoramos es la capacidad respiratoria, tanto inspiratoria como expiratoria, porque si no lo que hacemos es demandar e introducir menos oxígeno, cosa que a nivel de rendimiento nos afecta, pero es que a nivel de funciones motoras básicas, al final nuestros tejidos se tienen que estar oxigenando constantemente y si no inspiramos y expiramos bien, pues bueno, tenemos problemas múltiples, no solo a nivel postural. Entonces, por ejemplo, otro test muy sencillo que podemos hacer para intentar valorar si nuestro diafragma funciona de forma adecuada es, digamos, entender un poco la conexión que tiene con otras estructuras, por ejemplo, a nivel de psoas, a nivel de tren superior, y hacer un test de flexión de hombro, tumbados en el suelo principalmente, inhibiendo esa flexión de cadera o compensación con la cadera, y valorar si notamos esa restricción en la cadena anterior al intentar elevar el brazo. Claro. Vamos a notar, por supuesto, que también puede afectar el pectoral, pero tenemos que entender que al final todo está, digamos, englobado de forma conjunta. Comunicado, eso es. Y si te parece bien, vamos a ver la primera diapo más anatómica que además explica el porqué de este test, que es que al final tenemos una arcada común de inserción que va a ser el cuadrado lumbar, el diafragma y el psoas ilíaco, es decir, grupos musculares con mucha carga, con mucha demanda y que tienden a la rigidez. Por eso, este test sencillo, que voy a volver a repetirlo porque si no nos ha quedado claro, si lo hacemos, por ejemplo, sentados en suelo, o como ha dicho David, tumbados, bloqueando los flexores de cadera, en este caso el psoas, y elevo mi brazo, bien, tendría que llegar sin problema a 180 grados o incluso un poquito por encima. No sé si lo observáis, pero a mí me cuesta. Bien, pues en mi caso tengo bastante bloqueado todo lo que es la charnela dorsolumbar y el diafragma, porque me cuesta llegar hacia arriba. Bien, noto mucha restricción de todos mis tejidos. Pues el test sería positivo y vamos a hacer a posterior una propuesta práctica para mejorar, liberar y conseguir al final mayor funcionalidad de nuestro diafragma. Bueno, yo creo que es complicado entender cómo es el diafragma simplemente viendo esta diapositiva o simplemente viendo esta, porque, bueno, pues al final a nivel anatómico es complicado imaginárselo. Sin embargo, tenemos aquí a Matt Giver, que ha hecho un diafragma con una caja, y bueno, yo creo que representa bastante bien realmente, aunque parezca una locura, lo que hace este diafragma y cuál es su función real a nivel global. Bueno, vamos a imaginar que esta cajita es nuestro tronco, por ejemplo el tronco de David. Ahora mismo que está de lado, pues la coloco de lado, ¿bien? Entonces esta es la parrilla costal, aquí vendrían las costillas, todo esto es el grupo muscular abdominal, tanto musculatura profunda como lo que conocemos todos. Sí, tenemos el oblicuo externo, el oblicuo interno, tenemos el transverso, tenemos la pared abdominal, que digamos que es el six-pack, ¿no? Por atrás tendríamos los multífidos, los extensores de la espalda, en fin.
para que sea, y abajo, por supuesto, muy importante, el suelo pélvico. El suelo pélvico. Los grandes olvidados muchas veces es tanto la columna, que lo vamos a representar con este eje amarillo en el que he pintado como he podido las vértebras, de manera picasiana, y aquí las vísceras, que es el globo, bien, que al final es todo el estómago, todo el hígado, todo al final el sistema visceral que va a sufrir presiones y compresiones constantes y continuas, a veces, si estuvieran equilibradas gracias al diafragma, pero muchas veces lo que sufre es lo contrario, hiperpresiones, y lo que hace pues es afectar a nuestro sistema. Entonces, vamos a ver si quieres varios ejemplos de cómo se moviliza este diafragma. Vale, como hemos dicho, es muy importante que cuando hagamos un trabajo de fuerza, respiremos con el diafragma y muchas veces, si es necesario, hagamos la maniobra de Valsalva, que es lo que suma, digamos, esa rigidez y evita lesiones. ¿Qué es la maniobra de Valsalva? Pues bueno, simplemente consiste en coger aire, empujar con este diafragma hacia abajo, ¿bien? Y al final pues se genera esta estabilización en 360 grados, que lo que hace es apretarse contra la columna y en consecuencia volverla un poquito más rígida. Si vemos este globo, cuanto más inflado se encuentra, pues más presión genera, tanto en el transverso, como en la pared abdominal, los oblicuos, los multífidos, y en consecuencia la columna queda más comprimida, ¿vale? Entonces, cuando hacemos cualquier trabajo de fuerza, nos interesa esa compresión, sobre todo con cargas que son bastante elevadas, un 80% del 1RM, un 90%, etc. Pero claro, ¿qué es lo que sucede si en esta caja hay alguna parte que por lo que sea no es tan fuerte como el resto de partes? Por ejemplo, el suelo pélvico, un tema que preocupa a muchas mujeres, por ejemplo, y que incluso en este canal nos preguntan constantemente. ¿Qué sucedería? Pues por ejemplo, en la inspiración, que es cuando el diafragma precisamente toma su papel protagonista, lo que hace la inspiración es baja el diafragma, bien, que está representado aquí con esta solapa roja. En esta diapositiva, de hecho, se puede apreciar de forma muy sencilla. Bien, esto con ecografía lo vemos clarísimo, cómo hay esta depresión y esa compresión de todas las vísceras. Pues si el suelo pélvico no está fuerte, David, básicamente lo que vamos a tener seguramente son prolapsos o pérdida de orina. Un prolapso, para quien no lo sepa, es que este suelo pélvico no es capaz de contener todo este entramado y en consecuencia el útero se va hacia afuera, te tienen que operar, tienes un problema, digamos, bastante serio. Pero bueno, que sabemos, por ejemplo, que entre el 60-70% más o menos de las atletas presentan disfunción o presentan incontinencia urinaria. Es decir, que cuando hacen deportes se orinan. Y esto es un problemón, no es algo que podamos tomarnos a broma, es que realmente hay una disfunción y hay que trabajarla. Porque, si no, pues al final tampoco estamos, digamos, estabilizando nuestra columna de forma adecuada. Claro, de hecho, lo que se correlaciona y lo que se ve en los estudios es que no por entrenar, no por ser deportista o en general chico o chica de alto rendimiento, podemos decir que tenemos una musculatura profunda y sobre todo este suelo pélvico, ese periné fuerte. Esto es lo que marca la evidencia, es decir, tenemos a muchísima gente, sobre todo chicas, que practican actividades de alta intensidad, gimnasia, halterofilia, y como vemos aquí a la chica, no sé si se observa bien, pero tiene una pérdida de orina grande, y esto está pasando en competición. Entonces es algo que podemos trabajar y al final siempre, cuando hablamos de trabajos compensatorios y trabajos equilibrados, el core, bien, cierra toda esta estructura y toda esta caja. Tiene que estar fuerte a nivel lateral, a nivel respiratorio por arriba, todo tiene que estar fuerte. Yo creo que un mensaje que tenemos que dejar a la gente es que ya no solamente es importante esa maniobra de bracing, esa maniobra de coactivación en la cual estamos empujando y que es necesaria para estabilizar, sino además, de vez en cuando, de forma complementaria, sí, pues trabajar estas estructuras que a veces pueden estar débiles. En este caso en concreto, por ejemplo, una maniobra de Kegel, una maniobra de activar esta musculatura del suelo pélvico, tanto sus fibras superficiales como sus fibras profundas, pues es una buena idea. Y la gente se preguntará, vale, ¿y qué es el Kegel? Bueno, pues simplemente es tomar conciencia de qué es el suelo pélvico y favorecer, pues digamos, su activación, favorecer, por ejemplo, como si quisiéramos aguantar la orina o aguantar los gases. Contracciones más profundas, contracciones más lentas, más prolongadas, más rápidas y alternar. Eso es. Un buen trabajo. Al final hacer un trabajo compensatorio, porque como ya os decimos, hay una gran epidemiología y hay un gran número de casos, y es muy sencillo. Si nos pasa, básicamente, lo vamos a notar cada vez que hacemos una sentadilla profunda, nunca mejor dicho, pues o que se nos escape el gas, ¿vale? O que nos tiramos un pedete, o que se nos escape alguna gota de orín, que es muy típico, ¿vale? Muy, muy típico. Entonces es importante el trabajo. Si te parece bien, David, ahora que ya hemos explicado lo que es el marco teórico, vamos a ver los pros y contras, ¿no?, de la Valsalva. Perfecto. Bien, la maniobra de Valsalva, como ha explicado David, es una maniobra que al final trabajamos, o utilizamos, mejor dicho, cuando realizamos el trabajo de fuerza, por encima del 70, el 80% la RM. Tiene pros y tiene contras. Por supuesto, obligatorio es introducirla dentro del trabajo de fuerza, pero en trabajos, por ejemplo, haciendo un curl de bíceps, ¿no?, jugando al fútbol, no tenemos que ir tomando el aire como si no hubiese un mañana. ¿Por qué? Porque pueden pasar todo este tipo de apariciones, sobre todo el aumento de la presión intraabdominal,
de manera mantenida, lo que va a crear es, por ejemplo, situaciones o episodios de hipertensión. Para gente que ya sea hipertensa, la valsalva está totalmente contraindicada. Que tengan, por ejemplo, problemas oculares. Por supuesto, a nivel de presión intracraneal, igual, o a nivel de hernias. Si tenemos un compromiso discal, una valsalva, bien, como vemos aquí, es un test que nosotros realizamos a nivel de fisioterápico o osteopático, creamos una máxima presión intraabdominal durante 8-10 segundos y si hay algún tipo de molestia en alguno de los discos, pues sería un signo positivo de hernia discal. Yo lo que quiero que la gente entienda es que cuando hacemos un levantamiento máximo, por ejemplo un 80% del RM, un 90% o un RM, es importante esta rigidez, es importante esta contención del aire y esta maniobra de bracing, coactivación o empujar con la tripa hacia afuera. Por ejemplo, para que la gente entienda, si nos colocamos las manos en la tripa, digamos que podemos respirar de dos formas. La primera es coger el aire hacia arriba, elevando la clavícula y entrando con la mano hacia adentro, que sería una maniobra de Holloway, y eso no es lo que tenemos que hacer. Eso estaría vinculado con poder lesionarnos en una sentadilla. O la otra forma, que sería, por ejemplo, cuando tosemos. Si tosemos, lo que nos encontramos es que la tripa empuja hacia afuera, y eso, digamos, es lo que está vinculado con mayor estabilización a nivel lumbar, es decir, que el globo, pum, se infla más y estabiliza. Vale, lo que quiero que entendamos es que no podemos dar a elegir a nuestro sistema nervioso. Entonces, si tú vas a trabajar con cargas más ligeras o más repeticiones, te interesa respirar, te interesa que no haya una hipoxia, te interesa no desplomarte. Y en ese sentido, la demanda de estabilización es menor y por tanto no haría falta, digamos, esa maniobra de valsalva tan acentuada, ¿vale? Correcto. Pero repetimos, con cargas muy pesadas es necesario. Correcto. Antes hemos comentado, por ejemplo, qué sucede si el suelo pélvico es débil. Pero, por ejemplo, yo quiero que nos comentes qué es lo que sucede si el transverso, la pared abdominal, es débil o incluso en la parte de arriba. Pues, por ejemplo, vamos a encontrar diferentes tipos de alteración. Imaginémonos que no respiramos bien, porque el patrón diafragmático esté alterado, tanto en inspiración como en expiración. Podemos ver los dos tipos de lesión. Colocando igual las manos en la parrilla costal, si tomamos aire y las parrillas costales no ascienden, bien, pues tendríamos una lesión expiratoria, ya que en la inspiración no vemos esa progresión, ¿no? Como todo el diafragma con las costillas suben. Y al contrario, podemos tener una lesión expiratoria provocando la respuesta contraria. ¿Esto qué creará? Pues que entre menos oxígeno. Y si entra menos oxígeno, todas las funciones, como hemos dicho al principio del vídeo, van a estar alteradas. Si esto pasa a nivel de pared abdominal, por un transverso débil, por unos rectos débiles, lo que vamos a ver que es muy típico es la típica gente que respira y inflama, parece que echa la barriga hacia afuera, protubera, y eso crea, tanto en mujeres, diástasis abdominales... Bueno, en culturistas, por ejemplo. En culturistas, es muy típico de ver, y a veces ahí es cuando vemos que no por tener unos rectos abdominales fuertes va a suponer que estemos bien. Luego ya también habría que hablar de lo que provoca esa inflamación de hígado y todo lo que va a crear, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos el claro ejemplo de que la inspiración, esto empuja, por eso los culturistas cuando marcan la postura, ¡pum!, es cuando muchas veces aparecen esas diástasis, porque el diafragma es músculo inspirador, clac, baja todo hacia abajo, ¡pum!, y empuja hacia afuera. Vale, hemos comentado antes dos pequeños tests que nos pueden servir para valorar si nuestro diafragma funciona correctamente. Recordamos el de mano a mano, la elevación del brazo, o incluso el mismo acabamos de comentar otro, que es a nivel de si cuando respiramos la mano entra hacia adentro o notamos esa coactivación, por ejemplo, como cuando tosemos. Vale, Gano, si te parece, después de todo este marco teórico, que yo creo que es muy importante y que nunca sobra, vamos a pasar a una pequeña propuesta práctica con la cual, pues la gente que nos está viendo en su casa, o yo mismo, podamos mejorar nuestra respiración diafragmática, la función del diafragma, y en consecuencia, pues mejorar nuestra salud, nuestra postura, o incluso, por ejemplo, nuestro rendimiento en cualquier deporte. Porque claro, no lo hemos comentado, pero realmente cuando tenemos una postura que no es correcta, por ejemplo, como podemos apreciar en esta diapositiva, se ve afectada también la posición del diafragma y la disposición o función del diafragma. Una persona que tenga cierta actitud cifótica, por ejemplo, o un síndrome cruzado inferior o superior, ¿vale?, al final tiene limitada esta capacidad para expirar y para inspirar. Correcto. Entonces, bueno, pues digamos que al final todo está muy vinculado y que no solamente tenemos que pensar en lo que genera una postura en el hombro o en un levantamiento, sino que todo está vinculado, ¿vale? Claro. Bueno, me lío, tío, al final me voy por... En fin, vamos a pasar a la propuesta práctica y bueno, si la gente está interesada, en otros vídeos profundizamos mucho más con aspectos, digamos, más profundos, valga la redundancia. Dentro del marco teórico que ya hemos hecho, lo que vamos a hacer dentro de la propuesta práctica es no olvidar que hay una musculatura global implicada, hay musculatura inspiratoria principal y accesoria, por eso vamos a trabajar dentro de los diferentes campos. A nivel nervioso, como no podemos actuar dentro del campo frénico, cosa que sí hacemos en consulta, lo que sí vamos a hacer es
liberar pasos de compresión muscular que están siempre rígidos. Tócate siempre un pectoral menor que siempre es molesto. Pues lo que vamos a hacer precisamente, como David tiene la pelota, vamos a hacer un protocolo de inhibición o técnica de Jones que es muy útil. La utilizamos en el punto localizado banda tensa, por ejemplo, buscaríamos la banda tensa en el pectoral menor de David y ahí lo que haríamos es un punto de aplicación cómoda contra pared o suelo de 90 segundos. Siempre tiene que ser una sensación de tensión que va bajando y nunca que se acentúe el dolor, nunca, porque si no lo que podemos es activar un punto gatillo, cosa que no nos interesa. Esto lo vamos a hacer a nivel de la musculatura del cuello. ¿Cómo lo haríamos las técnicas inhibitorias? Dos trabajos, o trabajo de FNP o trabajo de músculo-energía, bien, porque en la musculatura del cuello, por el paso que tenemos arteriovenoso, no podemos hacer compresión directa porque, aparte de ser molesto, es peligroso. Entonces, ¿cómo podemos trabajar sobre estos puntos gatillos? Pues haciendo un FNP, bien, que es una facilitación neuromuscular propioceptiva. En el canal de Power Explosive Team tenemos un vídeo, que aparecerá por aquí, y entonces básicamente lo que vamos buscando es una contracción mantenida y en el tiempo de relajación, durante 8 o 10 segundos, un estiramiento. Así estiramos toda la musculatura del cuello. Igual, en el team tienen un vídeo sobre cómo realizar un buen FNP, una buena musculoenergía sobre los escalenos. Entonces, musculatura interescalénica, muy importante de reducir su tono. Luego pasamos a una inhibición del pectoral y el subclavio. Subclavio, toda esta zona de aquí, debajo del músculo profundo debajo de la clavícula, bien, y pectoral. Igual, hacemos un protocolo sencillo, 90 segundos, punto de aplicación en ambos pectorales, por supuesto. Pasamos al punto 3, en el que vamos a realizar pasadas neuromusculares a nivel del diafragma, que esto sería tumbados cómodamente en la cama, nos levantamos la camiseta y lo único que hacemos son pasadas por toda la parrilla costal. De proximal a distal, distal a proximal o de medial a caudal, como queramos. De dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro. Solo pasadas, bien, me salen siempre los términos fisioterápicos. Dentro hacia afuera y tienen que ser igual, pasadas suaves, porque va a ser un automasaje, tiene que ser algo agradable, si no nos tensamos. Siguiente, nos podemos poner en cúbito lateral y esto lo vamos a emular, nos imaginamos un fútbol o por ejemplo en la cama, bien, nos caeríamos al lado y lo que se ha comprobado incluso por estudio es que solo dejando el brazo caer, bien, toda la articulación del hombro, aumentamos el patrón inspiratorio y expiratorio, pero es sencillo de pensar, por un brazo de palanca ampliamos la parrilla costal y ahí normalizamos, respiramos. Podemos utilizar, y esto se ve mucho, el coger una tensión elástica que nos tire y que nos abra. Y ahí simplemente normalizamos. Tomo aire, suelto aire, tomo aire, suelto aire, normalizando así el tono de este gran músculo diafragma. Pasaríamos a un cúbito prono en fútbol, con ayuda asistida igual de elástica, que esto es, o dejándonos caer en un fútbol semirrígido o una pelota rígida, que nos abombe, bien, y ahí marcar patrón inspiratorio y expiratorio para relajar esa gran musculatura diafragmática. O sea, básicamente sugieres hacer respiraciones, digamos, un poquito forzadas, es decir, expirar de forma forzada, eso es. Inspirar de forma forzada, simplemente dejándonos caer encima de la pelota. De hecho, si me apuras, haciendo más tiempo de expiración, porque así es como realmente no hay una manera única o eficaz de estirar ese diafragma, ¿vale? Porque es una musculatura profunda, con muchos pilares. Vale, yo quiero aclarar un punto importante, sí. Y es que, claro, cuando hacemos powerlifting o cuando hacemos halterofilia, o en realidad cualquier deporte, sí. Inspiramos mucho, pero expiramos poco. Por ejemplo, un halterófilo inspira mucho, pero expira poco. Al final hay una disfunción, una asimetría, por así decirlo, entre músculos que inspiran y músculos que expiran. Correcto. Y eso al final también es disfuncional. Claro. Entonces, digamos que permitir un trabajo un poquito más enfocado, orientado a estos músculos expiradores, es una muy buena idea. Claro, al final trabajamos el desequilibrio y estamos introduciendo dentro de un protocolo de recuperación ese tipo de trabajo de reequilibración, así que hacemos un 2 en 1. Y terminaríamos con el foam roller elastificando la arcada lumbar, que es la zona media en la que vamos a ponerle aquí toda esta zona dorso-lumbar de D12, L1, L2, L3, bien, las inserciones de esa arcada primaria, secundaria, bien, y ahí lo que vamos a hacer es simplemente movilizaciones en las que David, tomando y soltando aire, pues buscará esa posición, eso es, en la que notamos la rigidez y en la expiración lo que hacemos es cifosar un poquito y lo único que hacemos es mantener ese patrón, bien, y lo que va a conseguir este efecto de manera gradual lo podemos realizar contra la pared o contra el suelo, lo que pasa es que contra el suelo puede que sea más doloroso, es precisamente quitar esa rigidez en toda la zona.
poco a poco, digamos que el foam roller va entrando un poquito más hacia adentro Eso y en es. consecuencia relaxando Eso es. o inhibiendo estos músculos. Eso es. Al final se trata de que toda la musculatura rígida, porque funciona así el cuerpo, por estímulos que le damos contráctiles, de acortamiento, rigidez, darle otro tipo de estímulo propioceptivo. Es muy interesante. Bueno, compañeros, pues es un vídeo muy diferente a lo que solemos hacer normalmente, es un vídeo mucho más largo de los que solemos hacer normalmente, pero estaremos muy agradecidos que nos dierais un feedback real de si os ha gustado, si no os ha gustado, nos dejéis vuestra manita arriba, y en base a ello, en base a vosotros, repetiremos más este formato o simplemente seguiremos con el formato de siempre. Así que bueno, como digo, muchísimas gracias por vuestra manita arriba y por supuesto, Cano, muchísimas gracias a ti por estar en este canal y esta grandísima aportación que tenéis a traído. Nos vemos en próximos vídeos y nos vemos también por el Master Power Explosive, que ya estamos funcionando en ello, estamos muy contentos. Cuidaos. Standing in the rain, no more pain, no more shame.